Estamos con Daniel Hermosa, él es el director de MIPES Unidas del Perú. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Chema, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de volver a conversar contigo. Gracias por venir, y yo creo que ese es un momento adecuado. Estamos viviendo una transición, no sé si el gobierno finalmente va a ser de transición o va a durar hasta el 26, pero sí estamos en una transición mental, por lo menos. Y se necesita una voz que centre a la clase política, pero que sea una voz popular, realista, que tenga que ver con el crecimiento económico, con la generación de empleo y todo lo demás. Y cuando hablamos de estos temas, hablamos de MIPES de todas maneras. Efectivamente. Y creo que ustedes tienen ahí, por un lado, derecho a reclamar, pero por otro lado, la obligación también de opinar y de orientar. ¿Cómo estás viendo este panorama, Daniel? Bueno, mira Chema, nosotros hemos estado aquí contigo en otras oportunidades comenzando la crisis de la pandemia, también el mal manejo que hubo durante el gobierno de Castillo con relación a las MIPES, el cambio permanente de ministros, la no definición de una política pública coherente de corto y mediano plazo para poder reactivar a las MIPES, ¿no? Y las consecuencias de todas esas improvisaciones, todas esas fallas y errores que hemos visto en los últimos 2 años, la consecuencia es pues la pérdida del empleo, la quiebra de miles de empresas, la migración a la informalidad, ¿cierto? Y por supuesto el sobreendeudamiento que en este momento tiene la micro y pequeña empresa. Y para ponerle la cereza a la torta, la crisis política que tenemos aún y que empezó en diciembre ha ocasionado la pérdida pues de la campaña navideña y también parte de la campaña escolar. Así que el panorama, mi querido Chema, a nivel de cifras o de indicadores microeconómicos son verdaderamente lamentables para el sector. Así que, como tú bien dices, tenemos que tomar la batuta y poner temas en el debate público y tratar de que los que en este momento, como bien dices tú, este supuesto gobierno de transición, nos escuche y se implementen medidas de corto plazo que son tan necesarias para poder mantener el empleo, mi querido Chava. El paquete de medidas del ministro de Economía, lo que se llama Compunche Perú, ¿cómo lo ves? ¿Les llega a ustedes o no les llega a ustedes realmente en la práctica? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener muy claro el diagnóstico, ¿cierto? O sea, en este momento todos los sectores de la micro y pequeña empresa, llámese turismo, bodega, servicios, manufactura, todos nos encontramos con fiebre alta, todos nos encontramos en este momento en cuidados intensivos. El tema es que tenemos diferentes orígenes de ese estado en el que nos encontramos. En consecuencia, tenemos que aplicar recetas distintas. Por ejemplo, el sector bodegas. El Reactiva o el Compunche Perú o cualquier programa de garantía estatal, necesitas tener facturación. Y tú sabes muy bien que el sector donde se encuentran las bodegas, que es el RUS, el régimen único simplificado, no facturan. Entonces, ¿cómo evalúas a un sector de comercio minorista? Lo evalúas con parámetros del régimen general. Es imposible. Entonces hay que aplicar una medida. Por eso es que el sector bodegas ha propuesto con el punche bodeguero, ¿cierto? Con punche bodeguero se ha hecho llegar al ministro de Economía la propuesta de compunche bodeguero, de tal manera que la estructuración de un programa crediticio para este sector vaya con parámetros adecuados al sector. Por eso te digo, o sea, la idea del gobierno, que no está mal, es aplicar una receta para todos por igual, cuando esa receta no va a funcionar para todos igual. ¿Los van a escuchar? Yo creo que hay algunos síntomas. Hemos tenido una reunión con el ministro de Economía hace ya un par de meses, un poquito más, donde se le pidió una tregua tributaria, de tal manera de que el tema del selectivo al consumo no suba, en vista de que el sector, por ejemplo, comercio minorista, hoteles y restaurantes, tienen parte de su ingreso en las bebidas azucaradas. Subir el selectivo al consumo es desmotivar el consumo hoy que nos encontramos en un proceso de recesión donde justamente la gente no está consumiendo, Chema. La inflación ha liquidado un buen porcentaje de nuestros sueldos, ¿no?
ha liquidado el capital de trabajo de miles de empresas. Por ejemplo, hablando de bodegas, por ejemplo, un bodeguero iba con 5.000 soles para comprar la reposición de su mercadería, hoy día tiene que ir con 6.000 para comprar lo mismo. Entonces, hay un deterioro del capital producto de la inflación. Y a esto hay que sumarle el proceso recesivo que está trayendo como consecuencia que se venda menos. Entonces, estamos en un panorama bastante complicado. Y de ahí la necesidad de que el gobierno comience a escuchar un poquito más y comience a entender la lógica de la MIPE. La MIPE, somos micro, cierto, pero somos de distintos orígenes y tenemos distintas maneras de ganarnos el recurso, ¿no? Efectivamente. Ojalá se entienda, porque quizá por culpa de los medios de comunicación hablamos de MIPE que como si fuese todo igual, pero hay muchas diferencias regionales, etcétera, etcétera. ¿Qué relación están teniendo ustedes con sus afiliados? ¿Hay una relación fluida? ¿No hay una relación fluida? ¿La gente está decepcionada? ¿No quiere saber nada de temas gremiales o de otro tipo? ¿O no? ¿O se está reactivando esto? A ver, es cierto, nosotros hemos hecho un estudio inclusive a nivel latinoamericano, con México y con Chile, con relación al tema de la agremiación, y es cierto, no hay un gran entusiasmo por la conformación de gremios o la asociatividad, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que se está revirtiendo esa necesidad de juntarnos porque la crisis nos obliga a eso. ¿Cierto? La crisis nos obliga a eso. Y efectivamente nosotros estamos haciendo un esfuerzo como sector para convocar a los gremios de regiones, Chema. La próxima semana, el 16 y 17 de marzo, vamos a tener un encuentro nacional de MIPES regionales donde van a venir todos los dirigentes de las regiones del sur, del norte, del oriente, para reencontrarnos. Después de 3 años, desde que inició la pandemia, no nos hemos vuelto a encontrar físicamente. Y creo que es necesario que reafirmemos el compromiso por el desarrollo del Perú. Así que vamos a hacer una toma de Lima, pero una toma de Lima por el desarrollo, por la paz, por el crecimiento económico y por el empleo. Así que yo quiero aprovechar la entrevista, Chema, para convocar a los dirigentes a que participen, a que nos sigan en las redes sociales como MIPES Unidas del Perú. Y los que no puedan venir, pues vamos a tener también este evento virtual, de tal manera que todas las MIPES del Perú puedan dar su opinión y esta a su vez sirva para construir propuestas de corto plazo para el gobierno, pero también, Chema, de caras a las próximas elecciones, ya sean el próximo año o dentro de 2 años o dentro de 3 años, no lo sabemos, ¿cierto? Podamos tener la agenda de desarrollo. Ya no podemos seguir siendo ratones de laboratorio que experimentan, cada vez que viene un ministro, experimenta una fórmula. Ya no podemos seguir en este plan y creemos que este evento que va a ser el 16 y 17, por la cual desde ya te invitamos a que nos acompañes, ¿no? Podamos construir una agenda de corto plazo, de mediano y largo plazo en pos del desarrollo económico del Perú. Bueno, la agenda que hagan ustedes va a resultar, me parece, decisiva, o debería, para los partidos políticos que tengan aspiraciones electorales. Porque ustedes representan a una masa social muy importante y generan muchos puestos de trabajo. Entonces, ahí está hay un clave. Ustedes, como sector, van a ser capaces de hacer una plataforma común para de alguna manera hacer que todos los partidos políticos suscriban ese pacto en defensa de la pequeña y mediana empresa en el Perú. Yo creo que en la medida que medios de comunicación como PBO y otros medios amigos nos ayuden a poner la agenda, porque definitivamente tienen que ayudarnos a poner la agenda, ¿no? Yo creo que sí lo podemos lograr, pero también la agenda tiene que contener puntos ejecutables, coherentes, no pedir pues cosas que no se pueden ejecutar, porque ahí es donde viene el problema, que los políticos dicen, no, eso es inejecutable. Tenemos que llegar a un punto técnico, pero también político, de tal manera que podamos, que la clase política entienda, ¿cierto?, qué es realmente lo que necesita la MIPE. Lamentamos que los partidos políticos de hoy ya no sean los de antes, donde había debate interno, donde se nos invitaba, porque se nos invitó hace 20 o 30 años, a los dirigentes nos invitaban a conversar, a intercambiar opiniones. Hoy día los partidos políticos simplemente se activan en la etapa electoral, es una pena, pero igual nosotros a través de los medios de comunicación y de los documentos que haremos llegar, transmitiremos nuestra plataforma para el desarrollo,
y esperemos que nos escuchen, ¿no? Tenemos fe de que después de todo lo que hemos vivido, el gobierno de Castillo, la crisis del COVID-19, el mundo ha cambiado, ¿cierto? Y necesitamos hoy día más que nunca no solamente empatía, sino la capacidad de escuchar al que está al frente tuyo, ¿cierto? Y sobre todo a la capacidad de convocar y no pensar, y eso se lo digo al actual gobierno, que solamente las grandes empresas tienen la solución. Fíjate, si las MIPES no hubiéramos existido, el modelo económico que tenemos hoy no hubiera funcionado, porque la gran empresa no hubiera tenido la capacidad de dar empleo a todo el Perú. Fueron las MIPES las que hemos sido sin querer. Hoy día, ¿cuánta gente depende de las MIPES en el Perú para sobrevivir? Millones. Mira, nosotros tenemos el 95% del empleo en el Perú. O sea, ya puedes, imagínate, más de 12 millones de puestos de trabajo formales, lamentablemente informales, son responsabilidad de la micro y pequeña empresa. Y este es otro problema que también lo pondremos en el debate, el tema de la informalidad. Y ahí tenemos algunas propuestas claras con relación al tema de cómo lograr que las MIPES se vuelvan formales, sobre todo en regiones. En selva la informalidad es muy alta, en la sierra también. La costa más o menos es más formal, pero tenemos que buscar soluciones adecuadas a cada región. No podemos pensar que la receta de Lima va a funcionar en todo el Perú. Por eso es que el encuentro de MIPES regionales de la próxima semana buscará encontrar esas particularidades que tienen cada MIPE en cada región, de tal manera que podamos hacer una propuesta, como te repito, Chema, coherente y ejecutable. Antes de que me olvide, ¿cómo hace la gente para inscribirse en el evento, en el Congreso? Estamos en redes sociales como MIPES Unidas del Perú y también en la página web de la Universidad Continental, con quien estamos haciendo este trabajo. De acuerdo. ¿Qué esperas como conclusión principal del Congreso? Lo que esperamos es tener un documento que, como te repito, sirva de insumo para un plan de corto plazo, un plan de emergencia, un plan de salvataje para la micro y pequeña empresa en este gobierno de transición, y también esperamos que sirva de insumo para que todos los partidos políticos, sin distinción, lo apliquen. No necesitamos particularidades o genialidades, necesitamos cosas concretas, prácticas y ejecutables. Bueno, ojalá lo entiendan los políticos, ¿no? Porque si no entienden esto, no entienden lo que es el Perú. El Perú se ha formado así, se ha formado con estos núcleos empresariales, son los que han generado empleo, han resistido a las crisis, de todo tipo, políticas y económicas y hasta naturales. Me imagino cómo estarán pensando ustedes cuando ven estas escenas de las inundaciones en el norte, cómo afecta a los afiliados, a las medianas empresas. Definitivamente estamos sufriendo las 7 plagas, ¿no? Porque no estamos saliendo de una, ya estamos entrando al problema del fenómeno del Niño, y realmente estamos en una situación bastante complicada. Las MIPES del norte hoy día van a sentir el impacto con lo que está sucediendo, y obviamente no ha funcionado reconstrucción con cambios, ha sido muy lenta. Mira, imagínate cuántos años ha pasado, y ahora nos vuelve a visitar este fenómeno, y realmente yo creo que el Estado ha fallado. Y ahí hay otro tema de reflexión que nosotros también plantearemos, que es el tema de la regionalización, que no ha funcionado desde el punto de vista productivo. Claro, la regionalización, las regiones son un membrete absurdo. El otro día estaba hablando de desastres naturales. Todos los gobiernos regionales y los municipios tienen presupuestos para emergencias. La pregunta es cómo se han utilizado esos presupuestos. Me temo que muchos no se han utilizado. Y entonces estamos viendo escenas muy parecidas hoy día a las del año 2017. Ahora estaba hablando con Wilber Medina, el abogado, y hablábamos sobre esta señora. Sí, claro. ¿Te acuerdas, no? Sí, que claro. Salió del lodo. Bueno, escenas que se vuelven a repetir constantemente. Los milagros. Ahí está la señora que salió entre los escombros. Así estamos un poco todos. Bueno, las MIPES también estamos saliendo del escombro de tanto desgobierno de Castillo y toda la crisis que hemos vivido. Esperemos, Chema, que las cosas cambien en el corto plazo. Esperemos que este gobierno de transición haga caso al pedido de las MIPES. La señora Evangelina, me dice, la famosa señora Evangelina. Bueno, Daniel, gracias por la visita y mantenernos informados, por favor. Claro que sí, Chema. Muchas gracias por la oportunidad. Para anunciar el Congreso también. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Chema. Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú. Vamos a ir a una pausa, pero recordándote
la siguiente pregunta: ¿sabes cuál es la solución para proteger tus articulaciones? Sopaldine. Con Sopaldine previene y alivia los síntomas de la artrosis y dolores asociados al desgaste articular. Tomando 2 cápsulas de Sopaldine al día, estás listo para realizar todas tus actividades y dar 100% físicamente. Con Sopaldine nunca pares. Encuéntralo en todas las cadenas de farmacias y boticas a nivel nacional. Volvemos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marsella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Fiberlux, empresa 100% peruana. Más de 12.000 kilómetros de fibra óptica en 92 ciudades a nivel nacional, con más de 5.000 clientes corporativos. Ofrecemos conectividad empresarial, servicios gestionados, ciberseguridad, data center and cloud. Contamos con soporte técnico permanente con ingenieros especializados en red. Fiberlux, conectividad y soluciones TI. 8 de cada 10 peruanos padecen de coleccionismo compulsivo vinagretero. Esto se acabó, porque llegaron las nuevas vinagretas mostaza con pimienta y pollera de Alacena. El sabor que buscabas para hacer tus ensaladas más ricas. Alacena, el rico sabor de casa. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vito.